Pues shalom hermanos, los saludo con mucho gusto en este día, en este Shabbat, inicio de día de reposo, esperando que se encuentren muy bien y con mucha bendición de parte de Dios. Y bueno, el día de hoy vamos a leer la parashá eh, de Bemidbar o Bamidbar, que es en el libro de Números. Ya se terminó el libro de Levítico y bueno, ahora vamos a empezar este libro. Gracias a Dios por su palabra y bueno, la parashá del día de hoy se titula En el desierto, ¿sí? Bemidbar, en el desierto, ¿sí? Entonces, antes de empezar, quiero hacer una oración para poder comenzar. Gracias, Señor, te damos en esta hora por tu misericordia en nuestras vidas, Señor. Gracias porque nos permites llegar a un Shabbat más, Señor, a un día de descanso, Señor, que tú nos das después de una semana, Señor, a lo mejor de trabajo, Señor, de escuelas, tareas, actividades, cosas que teníamos que hacer y bueno, nos permites también tu día de reposo, Señor, para poder descansar y meditar también en tu palabra. Te pedimos que tú nos des sabiduría, entendimiento, Señor, las palabras para poder decir solamente palabra tuya. Gracias te damos, Señor, también porque tu palabra es vida a nuestras vidas y gracias, Señor, también porque podemos aún abrirla, Señor. Aún no nos han prohibido poder seguir escudriñando, Señor, leyendo tu palabra. Te pido por aquellos lugares, Señor, que ya no pueden o ya les quitaron sus Biblias, Señor, y bueno, ten misericordia de los que están en esos lugares, Señor. Y también ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de tu pueblo, Señor. Y bueno, no solamente tu pueblo que está en Israel, sino también en la dispersión, Señor. Sé con todos. Y bueno, esperamos en algún momento de que todos podamos ser reunidos, Señor, en la venida de tu Hijo, Señor. Por lo tanto, o mientras tanto, permítenos estudiar tu palabra y bueno, gracias te damos, Señor, porque eres bueno con nosotros y tu misericordia es para siempre. Te pido todo esto en el nombre de nuestro Señor, Yeshua. Amén. Y bueno, hermanos, vamos a iniciar el libro de Números en el versículo 1 del capítulo 1. Ojo, antes de empezar, quiero también decirles esto. ¿Qué va a tratar o cuál va a ser el contenido de Números? Y bueno, en pocas palabras, eh, es el lloriqueo, la murmuración, las quejas, los caprichos eh, que tiene el pueblo, ¿sí? Un pueblo que todo lo que pasó es como si fuera en vano, porque para ellos no significó nada y aún siguen tercos, siguen con sus quejas, con su actitud negativa hacia Dios y hacia Moisés. Entonces, el día de hoy no vamos a ver todavía esa parte, pero téngalo en mente, ¿sí? Bueno, ¿qué se va a ver durante todo el libro o la mayoría del libro de Números? Bueno, las quejas, murmuraciones de el pueblo de Israel. Y bueno, vamos a empezar el capítulo. Dice el versículo 1: un año después de la salida de Israel de Egipto, el Señor le habló a Moisés en el tabernáculo en el desierto de Sinaí. El primer día del segundo mes de ese año le dijo: registren los nombres de todos los guerreros de toda la comunidad de Israel por sus clanes y sus familias. Anoten en la lista a todos los hombres que tengan 20 años o más y que sean aptos para la guerra. Tú y Aarón anoten a las tropas con la ayuda de un jefe de familia por cada tribu. Y bueno, ¿qué empieza, con qué empieza estos versículos o el libro? Bueno, una orden del Señor, de Dios, una instrucción hacia los hijos de Israel. ¿Cuál era? Bueno, hacer un censo, un registro de todos los mayores de 20 años que sean aptos para la guerra, ¿sí? Quisiera ir, si me pueden acompañar, si tienen ahí su Biblia a la mano, a Deuteronomio 20, del 1 al 8, ¿sí? Este capítulo, más que nada, es ordenanzas para la guerra, ¿sí? Dice el versículo 1: cuando salgas a luchar contra tus enemigos y te enfrentes con caballos y carros de guerra y con un ejército más numeroso que el tuyo, no tengas miedo. El Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Sí, el versículo 2
Dice, cuando te prepares para una batalla, el sacerdote saldrá a hablarle a las tropas y les dirá, préstenme atención, hombres de Israel, no tengan miedo cuando salgan hoy a pelear contra sus enemigos. No se desanimen ni se asusten, ni tiemblen frente a ellos, pues el Señor su Dios va con ustedes. Él peleará por ustedes contra sus enemigos y les dará la victoria. ¿Sí? Versículo 5. Los jefes del ejército se dirigirán a las tropas y dirán, alguno de ustedes acaba de construir una casa, pero aún no la ha estrenado. De ser así, puede irse a su casa, podría morir en batalla y otro estrenaría su casa. Alguno de ustedes acaba de plantar un viñedo, pero aún no ha comido ninguno de sus frutos. De ser así, puede irse a su casa, podría morir en batalla y otro comería los frutos. Los primeros frutos. Alguno de ustedes acaba de comprometerse con una mujer, pero aún no se ha casado con ella. Bien, puede irse a su casa y casarse. Podría morir en batalla y otro se casaría con ella. Y el versículo 8 para terminar dice, alguno de ustedes tiene miedo o está angustiado, de ser así puede irse a casa antes de que atemorice a los demás. ¿Sí? Entonces, ¿de qué nos está hablando aquí? Bueno, hay situaciones en las que puede haber una excepción para los varones que está hablando aquí, o sea, de 20 años en adelante. ¿Y cuáles son esas situaciones? Bueno, que haya construido una casa y que no la haya disfrutado, por así decirlo. De un viñedo que tampoco lo ha, no ha dado frutos y por lo tanto no va a ir a la guerra, muera y al final pues alguien más coma esos primeros frutos de ese viñedo. Y la otra es comprometerse con una mujer. Si ya está comprometido, más no se ha casado, se le da la oportunidad de que se case, conviva con ella, esté con ella y luego ya tiempo después vuelve a retomar su papel que es para la guerra. Y bueno, el último, si alguno de ustedes tiene miedo o está angustiado, mejor váyase porque va a atemorizar a los demás. Y bueno, más adelante, volviendo a números, vamos a ver una parte en la cual hubo una exploración y viene esta parte. 2 dijeron que sí era apta la tierra, pero 10 no. Y esos 10 empezaron a atemorizar a los demás. Entonces, por eso también Dios nos da este tipo de ordenanzas, o les dio este tipo de ordenanzas en aquel tiempo de si tienes miedo, preocupación o algo, bueno, mejor no vayas porque puedes también contagiar a los demás en esa parte, ¿sí? Bueno, seguimos en el versículo 5 y bueno, nos va a hablar aquí de los jefes que están, los nombres de los jefes que están por cada tribu, ¿sí? Dice, en Rubén es Elisur, Simeón Selumiel, de Judá Naasón, de Isaacar Natanael, de Zabulón Eliab, de Efraín hijo de José Elisama, de Manasés hijo de José Gamaliel, de Benjamín Abidam, de Dan Ahieser, de Aser Pagiel, de la tribu de Gad Eliasab y de la tribu de Neftalí Ahira, ¿sí? Estos fueron los jefes escogidos por la comunidad o de entre el pueblo de cada tribu para ser como la mayor autoridad, ¿sí? La cabeza de todos esos clanes. Y bueno, sigue diciendo el versículo 17, entonces Moisés y Aarón convocaron a los jefes elegidos y reunieron a toda la comunidad de Israel. Ese mismo día se anotó a toda la gente según su descendencia por sus clanes y sus familias. Los varones de 20 años o más fueron anotados uno por uno, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Así que Moisés registró sus nombres mientras estaban en el desierto de Sinaí. Este es el número de los hombres de 20 años o más que eran aptos para la guerra, como quedaron escritos y en el registro según su propio clan y su familia, ¿ok? Voy a decir también la tribu y la cantidad con la que contaron, ¿ok? Empezamos, es el versículo 20 y 21. 1, 20 y 21, ¿sí? De la tribu de Rubén fueron 46.500, de la tribu de Simeón 59.300, de la tribu de Gad 45.650, de Judá
74.600, de Isaacar 54.400, de Zabulón 57.400, de Efraín, hijo de José, 40.500, de Manasés, hijo de José, 32.200, de Benjamín, 35.400, de la tribu de Dan, 62.700, de la tribu de Aser, 41.500, y de la tribu de Neftalí, 53.400. Si tiene allí a la mano su celular o alguna calculadora y quiere hacer la suma de todos, adelante. Yo les voy a dar cuál fue el total. Dice el versículo 45: todos los hombres de Israel que tenían 20 años o más y que eran aptos para la guerra fueron registrados por familias. En total sumaban 603.550. Yo ya hice la suma y sí me salió. Entonces pues creo que está bien esta parte. Sigue diciendo el versículo 47. Esto es enfocado ya a los levitas. Dice: pero este total no incluía a los levitas, porque el Señor le había dicho a Moisés: no incluyas a la tribu de Leví en la lista, no los cuentes con el resto de los israelitas, pon a los levitas a cargo del tabernáculo del pacto, así como del mobiliario y sus accesorios. Cuando ustedes viajen, los levitas transportarán el tabernáculo junto con todo su mobiliario, lo cuidarán y acamparán a su alrededor. Cuando sea tiempo de trasladar el tabernáculo, los levitas lo desarmarán, y cuando sea tiempo de detenerse, ellos lo armarán nuevamente. Sin embargo, cualquier persona no autorizada que se acerque al tabernáculo será ejecutada. Esta es una orden. Cualquier persona no autorizada será ejecutada. Dice el 52: cada tribu de Israel acampará en un área designada y bajo su propio estandarte, pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del pacto para proteger a la comunidad de Israel del enojo del Señor. Los levitas son responsables de permanecer en guardia alrededor del tabernáculo. Así que los israelitas hicieron todo tal como el Señor lo había ordenado. ¿Sí? Cosa importante, bueno, nadie aparte de los levitas podía acercarse, ¿sí?, o estar alrededor del tabernáculo. Y bueno, los levitas eran los encargados de estar en guardia para que esto no pasara. ¿Ok? Y bueno, seguimos adelante. Capítulo 2. Voy a hacer un pequeño ejercicio. ¿Ok? Vamos a empezar. Su mano derecha va a estar ubicada hacia el oriente. ¿Dónde es el oriente? Bueno, es donde sale el sol. Oriente donde sale el sol, poniente donde se pone. ¿Ok? Muy bien, la zona norte va a ser a enfrente de ustedes y la zona sur va a ser detrás de ustedes. ¿Ok? Entonces, oriente, mano derecha. Poniente o occidente, porque se maneja de las dos maneras, mano izquierda. Para enfrente, adelante de ustedes, norte, atrás, sur. ¿Sí? Porque vamos a ver el capítulo 2 y aquí es donde está la organización del campamento. ¿Ok? ¿Cómo van a estar acomodadas todas las tribus por su zona y por las tribus que serán asignadas a esos lugares? ¿Ok? Me voy a saltar hasta el versículo 3 al 8. ¿Sí? Va a estar Judá, Isaacar y Zabulón. ¿En dónde? En el área oriente. ¿Ok? Área oriente va a estar Judá, Isaacar y Zabulón. Entre todos hacían 186.400 hombres. ¿Ok? Me voy a pasar del 10 al 15. Bueno, habla de otras tres tribus. Es Rubén, Simeón y Gad. Estas tribus iban a estar al sur, o sea, atrás de ustedes. Seguimos acomodados de tal manera que podamos identificar dónde están las tribus. ¿Ok? Entonces la parte de atrás, de donde usted debe estar posicionada para que más o menos entienda, bueno, es así. A la parte sur, atrás de usted, bueno, está Rubén, Gad y Simeón, ¿sí? Entre todos juntaban 151.450 hombres, ¿sí? De 20 años para arriba. Y luego vamos a saltarnos al versículo 18 al 23. Aquí estaba Efraín, Manasés y Benjamín. Ellos estaban al lado occidental.
o al lado poniente, ¿sí? Entonces entre todos juntaban 108.100 hombres de 20 años hacia arriba. Y por último nos falta el lado norte, ¿sí? El lado norte estaba conformado por Dan, Aser y Neftalí, que en total de todos los hombres mayores de 20 años hacia arriba daba un total de 157.600 hombres, ¿ok? Y bueno, vuelve a decir en el versículo 32 del capítulo 2, en resumen, las tropas de Israel anotadas por sus familias sumaron 603.550. El 33, pero no se incluyó a los levitas en esta lista, tal como el Señor lo había ordenado. Entonces el pueblo de Israel hizo todo como el Señor le ordenó a Moisés. Cada clan y familia establecía su campamento y marchaba bajo sus estandartes, tal como el Señor les había ordenado. ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, que Dios, el Dios en el que creemos, es un Dios de orden, ¿sí? Aquí da las instrucciones y se acatan o se obedecen como Dios las dijo, ¿ok? Entonces, aquí se hizo así, se cumplió la orden que Dios dio al pueblo y bueno, también nosotros tenemos que obedecer. ¿A qué? Bueno, a lo que dice su palabra, a sus mandamientos, a sus preceptos, a todo lo que es de bendición, lo que nos da vida, eso es lo que debemos nosotros seguir. No seguir nuestros impulsos o nuestra opinión, sino solamente lo que Dios nos está diciendo es lo que vamos a obedecer, ¿sí? Me paso al capítulo 3, vamos a empezar este capítulo, no sé cómo digan sus versiones, el subtítulo, bueno, aquí dice nombramiento de los levitas, ¿ok? Y bueno, vamos a empezar a leer del versículo 1, dice, esta es la descendencia de Aarón y de Moisés, como quedó registrada cuando el Señor le habló a Moisés en el monte Sinaí. Los nombres de los hijos de Aarón eran Nadab, el mayor, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos hijos de Aarón fueron ungidos y ordenados para ministrar como sacerdotes, pero Nadab y Abiú murieron en la presencia del Señor en el desierto de Sinaí, cuando quemaron ante el Señor una clase de fuego diferente a la que él había ordenado, ¿sí? Ya que ellos no tuvieron hijos, solo Eleazar e Itamar quedaron para ministrar como sacerdotes junto con su padre. Entonces el Señor le dijo a Moisés, llama a los de la tribu de Leví, que pasen adelante y preséntalos al sacerdote Aarón para que sean sus ayudantes. Servirán a Aarón y a toda la comunidad en el desempeño de sus deberes sagrados dentro y alrededor del tabernáculo. También cuidarán de todo el mobiliario de la carpa sagrada y servirán en el tabernáculo en representación de todos los israelitas, ¿sí? Entonces menciona a los hijos de Aarón, dos de ellos menciona que ya no están vivos. ¿Por qué? Porque cometieron pecado y bueno, quemaron ante el Señor un fuego, dice aquí fuego diferente o fuego extraño, como dice también allí en Levítico capítulo 10. Entonces, volvemos a lo mismo, Dios dio una orden, Nadab y Abiú no siguieron esa orden, hicieron lo que ellos quisieron y bueno, la consecuencia fue que ellos fueron exterminados en el mismo momento y bueno, ahora solamente quedaban Eleazar y Tamar como hijos únicos de Aarón, los cuales sí tenían hijos, ¿sí? Y bueno, los levitas iban a ser designados para ayudar a Aarón y a sus hijos, porque fueron dedicados para este propósito, ya lo habíamos visto en versículos anteriores, Dios los había apartado para este servicio, ¿sí? Y bueno, Aarón y sus hijos fueron los que fueron asignados para los deberes del sacerdocio, persona que era se acercaba al santuario, que no era una persona autorizada, bueno, era ejecutada. ¿Sí? Seguimos en el versículo 11 del capítulo 3. El Señor le dijo a Moisés, mira, yo he escogido de entre los israelitas a los levitas para que sirvan como sustitutos de todo primer hijo varón del pueblo de Israel. Los levitas me pertenecen a mí, porque todos los primeros hijos varones que son míos, porque todos los primeros hijos varones son míos. El día que herí de muerte al primer hijo varón de cada familia egipcia, aparté para mí,
a todo primer nacido de Israel, tanto de personas como de animales. Ellos son míos, yo el Señor. Y bueno, es palabra del Señor. Y Él lo ha hablado, Él lo ha dicho. Y bueno, hay que obedecer a esas ordenanzas. ¿Sí? Entonces aquí los levitas eran los que iban a redimir o a sustituir a cada primer hijo varón para servir en las diversas actividades que se desempeñaban. ¿Sí? Vamos a ver ahora del versículo 14 al 39. ¿Sí? Empieza el versículo 17. Me voy a saltar hasta el versículo 17. Dice: Leví tenía 3 hijos llamados Gersón, Coat y Merari. Los clanes descendientes de Gersón llevaban el nombre de sus 2 descendientes. Bueno, dice de 2 de sus descendientes, entonces puede que haya habido más, pero se tomaron solamente a estos 2. El versículo 19, los clanes descendientes de Coat llevaban el nombre de 4 de sus descendientes: Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. ¿Sí? Está tomando 4 aquí. Los clanes descendientes de Merari llevaban el nombre de 2 de sus descendientes: Magli y Musi. Estos eran los clanes de los levitas anotados según sus grupos de familia. Ahora vamos a ver cuántos eran, cómo se contaban y cuál era su deber. Aquí lo da muy resumido, pero en el capítulo 4 vamos a ver, 4 en adelante vamos a ver cuáles eran todas esas cosas que ellos iban a hacer. Empezamos en el versículo 21, ¿sí? Dice que los descendientes de Gersón, constituidos por Limni y Simei, de un mes o más, eran 7500 varones, ¿sí? De un mes o más. Entonces, si eran menores de 30 días aproximadamente, pues no entraban, ¿ok? Y bueno, el jefe que asignaron para los clanes de los gersonitas era Eliasaf, hijo de Lael, y fueron asignados al área occidental del tabernáculo para su campamento. Volvemos. Recuerda su derecha oriente, su izquierda poniente o occidente. Entonces ellos estaban acomodados a la izquierda, ¿sí? Y bueno, su deber era cuidar el tabernáculo, la carpa sagrada con sus cubiertas y la cortina de la entrada, las cortinas del atrio que rodeaban el tabernáculo, el altar, la cortina de la entrada del atrio, las cuerdas y todos los accesorios relacionados con su uso. Nos brincamos hasta el versículo 27. Eran los descendientes de Coat y estaban constituidos por Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. Igualmente de un mes o más, eran 8600 varones. Y bueno, el jefe de clanes de los cuatitas era Elisafán, hijo de Uziel, y fueron asignados al área sur del tabernáculo. Recordemos, el área sur era atrás de nosotros, ¿sí? Y bueno, su deber era cuidar el santuario, cuidar el arca, la mesa, el candelabro, los altares, los diferentes objetos utilizados en el santuario, la cortina interior y todos los accesorios relacionados con su uso. ¿Ok? Versículo 32. Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, era el administrador principal a cargo de todos los levitas, con la responsabilidad particular de la supervisión del santuario. Y bueno, aquí Eleazar era el encargado. Bueno, algo que pudiera haber sido es que si Nadab, hijo de Aarón, todavía estuviera vivo y no hubiera cometido ese pecado delante de Dios, bueno, él hubiera sido el encargado de esta parte por ser el hijo primogénito más que nada. No está ni él, ni Nadab, ni Abiú. Y bueno, ¿quién pasa a tomar ese papel de primogénito, por así decirlo? Bueno, es Eleazar, hijo del sacerdote. Muy bien. Seguimos con los descendientes de Merari. Eso está en el versículo 33. Y bueno, estos estaban constituidos por Magli y Musi. Y bueno, de un mes hacia arriba o más, eran 6200 varones. Muy bien. Del clan de los meraritas era Suriel y fueron asignados al área norte del campamento, o sea, enfrente, ¿sí? Su deber era cuidar la estructura que sostenía el tabernáculo, los travesaños, los postes, las bases y todos los accesorios relacionados con su uso, agregando también que eran responsables de los postes del atrio y de todas sus bases, estacas y cuerdas. Muy bien.
Entonces, cada quien tenía su parte, un dios de orden asigna lo que tiene que hacer cada clan. El que le tocó, por así decirlo, lo más pesado, solamente se va a enfocar en eso. A lo que le tocó lo del santuario, solamente se va a enfocar en eso. Nadie puede estar eh, ayudando, por así decirlo, en otra área o a otro clan que no sea el que Dios le asignó y el que Dios le dio instrucción de lo que se iba a encargar. ¿Ok? Y bueno, versículos 38 y 39 dice que en la parte oriente, que es la que faltaba, no sé, a lo mejor y se dio cuenta y dice, oye, entonces ¿quién está en la parte oriente? Bueno, ahí estaban las carpas o las tiendas de Moisés, Aarón y sus hijos, y bueno, ellos tenían la máxima responsabilidad del santuario. Y bueno, se vuelve a repetir en estos versículos 38 y 39 que cualquiera de que no fuera levita o en su caso asignado a esta área, o sea, del pueblo de Israel, cualquiera que no fuera de esta tribu, pues iba a ser ejecutado, ¿sí? Moisés y Aarón tenían la máxima responsabilidad y ahí la máxima autoridad, presentes ahí. Dios daba la instrucción a lo que era Moisés y Moisés la transmitía y él era la máxima autoridad de parte de Dios, ¿ok? Y bueno, aquí el versículo 39 al último menciona que el total de los hijos de Leví, bueno, por los clanes, todos los que fueron, fue un total de 22,000 varones, ¿ok? Recordemos de un mes o más, ¿ok? Dice el versículo del 40 al 51 que habla de ahora vamos a cambiar, ya no vamos a hablar de los levitas, ahora habla de varones primogénitos de Israel, ¿sí? Bueno, los levitas fueron apartados para Dios y eran los sustitutos de todo primer hijo varón de los hijos de Israel. Aquí los levitas son aparte, ¿ok? Vamos a hacer una, por así decirlo, división. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Israel o el pueblo de Israel es uno y los levitas otro, ¿ok? Entonces, ya contamos a los levitas, todos los de un mes o más, nos dieron 22,000. O bueno, es lo que dice aquí, el versículo 22,000. Y bueno, también lo que menciona es que no era solamente la que iban a ser sustituidos todo el hijo varón de Israel por uno de Leví, sino que también todos los animales de los levitas iban a ser apartados para sustituir a las crías de Israel o a los animales, ¿sí? Iba a ser, como así decirlo, la misma función, pero solamente que unos en animales y otros en varones, ¿sí? Y Moisés hizo lo que Dios le ordenó y contó a todos los varones de Israel, y dio un total de 22,273 varones de Israel, ¿ok? Primogénitos. Y vuelve a recalcar en el versículo 44 que los levitas iban a tomar ese lugar de los varones primogénitos de Israel, igualmente que los animales. Nos saltamos al versículo 46, dice que los hijos varones de Israel superaban en número a los levitas por 273 primogénitos, y que para poder rescatar a esos primeros hijos varones o primogénitos se iba a recoger 5 piezas de plata por cada uno de ellos. Esas piezas se iban a entregar a Aarón y a sus hijos como precio de rescate de los hijos primogénitos de Israel. Moisés hizo lo que Dios le ordenó y recogió las piezas de plata, las cuales, si multiplicamos los 273 varones que faltaban por 5 monedas cada uno, bueno, si nos da un total de 1,365 piezas, las cuales fueron entregadas a Aarón y sus hijos. Eso está en el versículo 50, ¿ok? Aquí, bueno, vamos a regresarnos un poquito al versículo 39. Algo como que ahí me causó duda, ¿sí? Si ustedes o si ustedes hacen la cuenta de todos los descendientes
de los levitas, ¿ok? Estoy hablando de los clanes, ¿sí? Si hace la suma de los 7500 varones de Gerson, los de Coat 8600 y los 6200 de Merari, nos da un total de 22300. Entonces, bueno, aquí la Biblia nos dice 22000. Bueno, entonces 273 se pasaban. Bueno, se iba a hacer ¿qué? Bueno, se iban a dar esas piezas de plata por esos varones como rescate, ¿ok? Si hubiera sido que se contaran los 22300, no hubiera habido necesidad de, de las piezas de plata, ¿ok? De las monedas de plata, porque serían 22300 para los 22273. Bueno, sobrarían 27 levitas, ¿sí? ¿Ok? Entonces ahí está un poquito confuso, más que nada nomás por las cuentas, pero bueno, si eran 22,000 y eran 273 más de los levitas, bueno, se pagaba. Y si hubieran sido 22,300, solamente se hacía hombre por hombre israelita por hombre de levita, y bueno, sobraban 27 levitas, ¿ok? Ahí, bueno, creo que está un poquito confuso, pero creo que ya quedó entendible esta parte, que a lo mejor va a ser la cuenta y también le va a dar a lo mejor esa cantidad, pero bueno, ya si usted tiene algún comentario o sabe algo más, bueno, le agradecería que lo compartiera con nosotros, y bueno, eso nos ayudaría a seguir escudriñando también su palabra, ¿ok? Vamos al capítulo 4. Bueno, algo que quería comentar, un comentario que escuché de alguien, bueno, me lo comentó, que él había leído un comentario que decía que esos varones, por así decirlo, los 273 que no pudieron tener un levita como sustituto y que pagaron esas piezas, bueno, ahora en la actualidad puede ser que no necesitemos de algún servicio. Lo voy a poner así. A lo mejor iba a haber un momento, va a llegar un momento en el que usted o yo no podamos participar o no tengamos la manera de dar un servicio o de ayudar a alguien, ¿sí? En esta manera Dios le dice a Moisés: recolecta 5 piezas. Y que, bueno, ¿qué podemos aprender de aquí? Bueno, no puedes ayudar, alguna situación tienes que no te permite el servir, el poder estar presente o el poder participar de lo que se va a hacer. También puedes ayudar con alguna ofrenda. Solamente como comentario que me pareció también pues importante y lindo a la vez, porque a veces hay personas que dicen, o hermanos que dicen: es que no puedo, pero mira, ahí te va mi ayuda. Bueno, es de bendición también eso. Eso también Dios lo ve, y bueno, también eso Dios lo bendice, tanto como el que está al servicio, como el que está presente participando, como el que también da de lo que Dios le ha dado y da su bendición. Entonces seguimos en el capítulo 4. Ya terminé ahí ese comentario, entonces vamos a seguir en el capítulo 4. Y bueno, este es el deber del clan de los cuatitas. Vamos a leerlo y a ver con más detalle cuáles eran los deberes. Ya lo habíamos visto antes, pero ahorita ya lo vamos a ver como que más a fondo qué era lo que se iban a encargar. Antes nomás nos había dicho, se iban a encargar de los utensilios más santos, por así decirlo, todo lo que tenía que ver con el santuario. Muy bien. Entonces vamos a leer el versículo 1 que dice: entonces el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: registren los nombres de los miembros de la división cuatita de la tribu de Leví por clanes y familias. Anoten en una lista a todos los
hombres de entre 30 y 50 años que cumplan los requisitos necesarios para servir en el tabernáculo. Aquí hay una edad específica en la cual se están basando. Y bueno, antes era de un mes o más. Ahorita no, Dios da la instrucción que solamente se van a enfocar en los que son de 30 a 50 años. ¿Ok? Bueno, lo que se solicita aquí es eso. Y bueno, es lo que van a hacer. ¿Sí? Más que nada aquí yo creo que, bueno, mi opinión es por la experiencia, la madurez, la responsabilidad que hay y bueno, por los años que tienen también a lo mejor de sí, pues de experiencia y bueno, a lo mejor la fuerza que tienen, sí, que no a lo mejor es diferente de 30 hacia arriba que de 20, ¿no? Ahí a lo mejor y eh, vamos a pensarlo así, ¿sí? A lo mejor y tenían cualidades, otras cualidades de 30 a 50 que a lo mejor y los de 20 a 29 no tenían. Y bueno, ahí está esa parte, dice el capítulo, versículo 4 dice, las responsabilidades de los cuatitas en el tabernáculo tendrán que ver con los objetos más sagrados, ¿ok? Era el interior, todo lo que está en el santuario adentro, ¿ok? Versículo 5, cuando el campamento sea trasladado, Aarón y sus hijos deben ser los primeros en entrar al tabernáculo para bajar la cortina interior y con ella cubrir el arca del pacto. Luego cubrirán la cortina interior con cuero de cabra de la mejor calidad y por encima del cuero pondrán una sola pieza de tela azul. Por último colocarán las varas en su lugar para trasladar el arca. Muy bien. Ya aquí vamos a empezar más en este contexto, en lo que nos va a decir ya, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto anteriormente. Se van a encargar de lo más sagrado. Y bueno, algo importante que hay que decir es que Aarón y sus hijos pueden entrar primero, ¿sí? Aarón y sus hijos son los únicos, por así decirlo, ahorita los que están como que con la orden de poder entrar primero al santuario. Y bueno, todo esto es para que entren y bajen las cortinas interiores y cubran el arca del pacto. ¿Sí? Recordemos algo muy sagrado. No cualquier persona puede estar en ese tipo de lugares. Y bueno, cualquier persona que no sea apta o designada para esto no puede estar ahí, sino iba a morir irremisiblemente, ¿sí? Entonces, pues esto no es algo que se hace al ahí se va, sino es algo sumamente delicado y que también tenía que llevarse un tiempo, que pues no es algo solamente de, pues déjalo agarro y ya, y lo pongo y, pues ponlo además y así. No, era algo delicado, algo que tenía que ser con mucho cuidado. Y bueno, algún ejemplo que puedo poner es una caja con vidrio, con algo de vidrio. Es algo que es muy frágil, entonces hay que tratarlo con delicadeza, con cuidado. Y bueno, la mayoría de las cajas cuando se compra algo así o viene algo de vidrio siempre dice que tengamos precaución porque es frágil, entonces es algo que puede quebrarse, puede romperse, maltratarse y puede que ya no cumpla con esa función con la cual pues fue construida. Entonces así podríamos poner por ejemplo esta parte de todos estos utensilios que son sagrados y que tienen que estar con una suma delicadeza, con una precaución muy específica y con mucho, esto creo que lleva mucho tiempo, no es algo que sea muy rápido, ¿sí? Entonces seguimos versículo 7, dice, bueno, va a hablar aquí de la mesa de los panes, dice, luego extenderán una tela azul por encima de la mesa en la que exhiben el pan de la presencia, y sobre la tela pondrán los tazones, los cucharones, los frascos, las jarras y el pan especial. ¿Ok?
Después extenderán por encima de todo esto una tela escarlata y finalmente sobre la tela escarlata una cubierta de cuero de cabra de la mejor calidad. Luego colocarán las varas para transportar la mesa. Habla también de una tela azul encima de la mesa, pero ya que pusiste todo, todavía se va a poner aparte una tela escarlata y una cubierta de cuero de cabra, como para mayor protección, y se colocarán las varas para transportar la mesa. Esto yo creo que también es importante. Los mismos levitas, no, Aarón y sus hijos, perdón. Aarón y sus hijos ponían estas varas para transportar la mesa. Ahorita vamos a seguir viendo porque lo vuelve a mencionar. Versículo 9. Después cubrirán el candelabro con una tela azul junto con sus lámparas, las despabiladeras de las lámparas, las bandejas y los frascos especiales para el aceite de oliva. Luego pondrán por encima de los candelabros y sus accesorios un cuero de cabra de la mejor calidad. Y montarán todo el bulto sobre una estructura para transportarlo. Igualmente, una tela azul que va a cubrir por encima de los candelabros, todos los accesorios y un cuero de cabra de la mejor calidad. ¿Sí? El altar del incienso, igual se extenderá una tela azul, versículo 11, del altar de oro para el incienso, recubrirán la tela con cuero de cabra de la mejor calidad y colocarán las varas para transportar el altar. Todo el mobiliario restante del santuario lo envolverán en una tela azul, lo cubrirán con un cuero de cabra de la mejor calidad y lo montarán sobre la estructura para transportarlo. ¿Sí? Todo se cubre, igualmente una tela azul, cuero, para una mayor pues sí, seguridad de que no vaya a pasar algún accidente. Versículo 13. Déjenme tomar tantita. Dice: quitarán las cenizas del altar para los sacrificios y lo cubrirán con una tela púrpura. Colocarán todos los utensilios del altar, los braseros, tenedores para la carne, las palas, los tazones y todos los recipientes sobre la tela y lo cubrirán con un cuero de cabra de la mejor calidad. Finalmente colocarán en su sitio las varas para transportarlo. Ok, más que nada eran estas varas para que ahora sí que los cuatitas no tuvieran que tocar eso y por error tocaran. Si por error pudieran tocar alguno de esos instrumentos y fueran a lo mejor pues muertos en ese instante, ¿sí? Versículo 15. El campamento estará listo para trasladarse cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir el santuario y todos los objetos sagrados. Entonces los cuatitas vendrán y transportarán todo esto al siguiente destino, pero no deberán tocar los objetos sagrados, pues morirán. Así que estos son los artículos del tabernáculo que los cuatitas deben transportar. Lo que ya les decía, no deben tocar estos artículos o estos objetos sagrados porque iban a morir. Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, versículo 16, será responsable del aceite del candelabro, el incienso aromático, la ofrenda diaria de grano, el aceite de la unción. Y sigue diciendo: es más, Eleazar será responsable de todo el tabernáculo y de todo lo que hay en él, incluso del santuario y su mobiliario. ¿Sí? Ya la responsabilidad sobre Eleazar era más general, sobre todo lo que estaba en el tabernáculo. ¿Ok? Entonces dice el versículo 17: el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: no permitan que los clanes de Coat lleguen a ser exterminados de entre los levitas. Hagan lo siguiente para que ellos no mueran cuando se acerquen a los objetos más sagrados. Aarón y sus hijos siempre deben entrar con los cuatitas y se les asignará a cada uno lo que deba hacer o cargar. Los cuatitas jamás deben entrar en el santuario a mirar los objetos sagrados ni por un instante. Si lo hacen, morirán. ¿Ok? Y bueno, algo importante es que aunque los cuatitas eran levitas, no tenían bueno, lo voy a llamar así, un rango para estar entrando y saliendo del lugar santo y santísimo o en esas áreas, o para tocar todos los objetos, utensilios que se usaban ahí. Por eso Dios le ordena a Aarón y a sus hijos y a Moisés, también es pues una orden para Moisés, para que también esté ahí al pendiente, ¿sí? De que solamente Aarón y sus hijos pueden tocar todo esto, cubrir todo esto. Ya nomás llegan los cuatitas
y cargan y se llevan al otro destino, ¿sí? Entran una primera vez a cubrir y luego ya entran otra vez con los cuatitas para darles instrucciones de qué y cómo y para asignarles todo lo que deban de hacer y cargar, ¿ok? Los cuatitas no pueden mirar nada de lo que está adentro, ni mirar ni tocar, sino pues iban a morir en ese instante, ¿sí? Entonces aquí pues Dios también pone estas órdenes que deben de cumplirse. La orden ya está diciendo cuál es la consecuencia de no cumplir con estas órdenes. Ya depende o dependía de ellos realizarlas, obedecerlas. Ahorita en nuestro tiempo también Dios ya nos dio instrucciones, ya nos dio sus mandamientos, cómo debemos de vivir. Ya depende de nosotros. Entonces, ahora, ¿cómo podemos vivir en santidad ahora? Bueno, puede ser aún lavando trastes, barriendo, puede ser predicando, evangelizando, orando, ayunando, cantando también, tocando algún instrumento y bueno, muchas más cosas que podemos hacer y que en ese andar también vivir en santidad. Y bueno, si usted dice o tiene duda de cómo poder vivir o seguir en santidad, bueno, lo invito a leer Romanos 12, todo el capítulo habla de los deberes cristianos y cómo ser un sacrificio vivo para Dios, ¿sí? Ahí tiene mucha información muy útil de cómo debemos de comportarnos, cómo debemos pues, de hablar, todo lo que debemos de hacer para vivir en santidad y ser un sacrificio vivo para Dios. Amén. Hasta aquí terminamos la parashá del día de hoy. Y bueno, si Dios nos permite la vida, estaremos compartiendo más de estas parashá. Si la bendición de Dios es grande, bueno, seguiremos. Y bueno, aquí andaremos también compartiendo su palabra. Esfuércense, sean valientes y bueno, esfuércense por vivir en santidad, ¿sí? En estos tiempos difíciles que pueden existir, que van a venir todavía a lo mejor más, pero bueno, confiados en Dios y creyendo que Él nos va a ayudar y Él nos va a cuidar y a bendecir a pesar de todo lo que pase, ¿sí? Entonces me despido y bueno, esperando que haya sido bendición y bueno, nos veremos en una próxima si Dios quiere y nos da licencia, ¿ok? Bueno, Dios los bendiga y bueno, nos veremos en otra ocasión. Shalom.